Hola, buenos días. Mi nombre es Hernán Mery Torres, soy terapeuta ocupacional de profesión. Egresé el año 96 y comencé a trabajar durante 15 años en Teletón. Por lo tanto, tengo harta experiencia en el ámbito de la neurorehabilitación infantil. En el año 2008 trabajé como asesor en la creación del programa Chile Crece Contigo para niños y niñas con rezago infantil. Desde ese momento empecé a trabajar en un área en forma paralela en lo clínico y en el área administrativa o de las políticas públicas. En el año 2010 comencé como jefe del programa Ayudas Técnicas del Servicio Nacional de la Discapacidad. En el año 2015 me tocó crear, 2015, 2000, sí, 2015-2016 me tocó crear el Programa Nacional de Ayudas Técnicas del Ministerio de Salud. Y hoy día, en la actualidad, soy el subdirector de gestión estratégica del Servicio Nacional de la Discapacidad. Desde esa perspectiva, eh, me ha tocado o me toca trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad, contribuyendo en la inclusión social, educativa y laboral de las personas con discapacidad. Esto quiere decir que tenemos como servicio y yo como subdirector promover una cultura de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad desde una perspectiva de inclusión social y desde una perspectiva de derecho. Gestionar la incorporación de la variable de discapacidad en todas las políticas públicas. Esto quiere decir en todos los planes, programas, proyectos, iniciativas, en estrategias que cualquier repartición del Estado pueda tener, principalmente en la del desarrollo social, que es el ministerio donde se aloja el Servicio Nacional de la Discapacidad. Eh, Esto es un trabajo grande, muy, muy grande. Nosotros somos aproximadamente 40 personas las que trabajamos en planes, programas y proyectos en ámbitos tan disímiles como el programa de ayudas técnicas, tránsito a la vida independiente, programa de autonomía, programa de residencias, programa de desarrollo local inclusivo, programa de ayuda a los estudiantes de educación superior, programa de ayuda a los estudiantes de enseñanza básica y media, programa de implementación de los centros de rehabilitación comunitaria, etcétera. Alrededor tenemos 12 programas, proyectos e iniciativas que están enfocados en las personas con discapacidad. Y todos esos planes, programas, proyectos, iniciativas, desde mi rol, es poder revisarlo constantemente, realizar el ajuste necesario, modificaciones, eliminar, implementar otros, etc. Hoy día, dado la contingencia sociosanitaria ya a esta altura, estamos revisando la gran mayoría de los programas y proyectos para poder modificarlo, perfeccionarlo y mejorarlo para que las personas con discapacidad tengan mejor oportunidad, mejor chance de poder utilizarlos. Así contarle muy someramente, eh, para que las personas, para contribuir en la inclusión de las personas con discapacidad, nosotros hace un tiempo atrás, 7, 8 años atrás, trabajamos en el Decreto Supremo 50, que es el que garantiza que todos los edificios públicos sean accesibles para las personas con discapacidad. O sea, que cuenten con sistema braille en los ascensores, que cuenten con rampas o eliminen las escaleras, que las puertas, todas las puertas, tanto de acceso al edificio como la interna, tengan ciertas medidas, etcétera. Es un trabajo que se hace de la política pública. Desde el ámbito por ejemplo, la ley 21.015, que es la ley de inclusión laboral. Eso también nos tocó trabajar desde hace también 7, 8 años atrás, que era incluir a las personas con discapacidad con igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, ¿cierto? Hoy día hay una ley de cuota, puede que no sea lo mejor, pero es lo que tenemos hoy día, una ley de cuota donde el 1% de las empresas que tienen más de 100 personas tienen la obligación de contratar a personas con discapacidad. Y si, dada la naturaleza de la empresa, no pueden contratar, ese porcentaje se tiene que donar a un fondo, que también lo contempla la ley, para que organizaciones de personas con discapacidad lo utilicen en sus programas o proyectos.
El que la televisión, por ejemplo, tenga intérprete de lengua de señas, también es un trabajo de política pública, ¿cierto? Que los medios de transporte tengan acceso para personas con discapacidad eh, y espacio para la silla de ruedas, por ejemplo, o braille los timbres, también es una política pública. La rotulación de los medicamentos, por ejemplo, también es una política pública. Las políticas públicas, para que se entienda, son acciones que van a toda o a la mayoría de la población. Ya son acciones que van para toda o para la mayoría de la población, en este caso para todas las personas con discapacidad. Y la discapacidad es un abanico muy grande de diferentes situaciones. Por ejemplo, y más específicamente, hoy día nos encontramos en una pandemia que tiene carácter sanitario, pero ya a esta altura se ha convertido en un problema sociosanitario y a posterior va a ser un problema muy socioeconómico. Nosotros como Servicio de la Discapacidad, una de las primeras acciones que hemos realizado es el acceso a la información. Por ejemplo, todos los canales, cuando hay una noticia importante respecto a la pandemia, cuando la autoridad sanitaria se dirige a la ciudadanía, tiene que tener intérprete de lengua de señas. Posteriormente nosotros todo eso lo transformamos en lenguaje fácil, que es para que personas que no tengan una comprensión adecuada o alta o normal, entre comillas, puedan acceder también a esa información. Por lo tanto, todo lo que es información de esta pandemia nosotros la estamos pasando a lenguaje de señas y lo estamos pasando a lenguaje fácil y a iconografía, para que todas las personas puedan acceder. El Servicio Nacional de la Discapacidad también tiene hoy día 15 residencias, 15 residencias de personas con discapacidad mayor de 18 años, que son los que activamente estaban en el Sename, dado un proyecto de ley, porque todavía no es ley. Todas las personas mayores de 18 años que están en el Sename y tienen algún tipo de discapacidad, hoy día son dependientes del Sename. Y ustedes comprenderán que nosotros como servicio no queremos repetir el modelo del Sename. Hoy día estamos trabajando arduamente en un proyecto nuevo para las personas con discapacidad, siempre con base de derecho, con base de la inclusión social, privilegiando la autonomía de las personas. Y hoy día, en época de pandemia, ustedes comprenderán que tener una residencia con personas con discapacidad resulta un poquito complicado. Por lo tanto, hoy día estamos trabajando en todo lo que es la elaboración de protocolos, de residencia de espejo para las personas que se contagien, todo lo que es la distribución de material y elementos de protección personal, etc. Hoy día el Servicio Nacional de la Discapacidad, en época de pandemia y en lo particular, estamos trabajando arduamente en tres flancos, que son que el servicio siga funcionando lo más normal posible, con todos los programas, proyectos, iniciativas que le corresponde financiar el año 2020. Por otro lado, estar 100% preocupado de las personas con discapacidad de nuestra residencia, que son 1.054 personas a lo largo de Chile. Y por otro lado es hacer una coordinación logística en todas las regiones para que todas las personas con discapacidad, sus familias, las organizaciones de y para personas con discapacidad puedan recibir y cubrir las necesidades que hoy día, dada la contingencia, les puedan estar faltando. El trabajar en políticas públicas es lograr, es apalancar, es generar iniciativas, es poder unir fuerza en todo el aparato público, para que entre todos estas dependencias del Estado pueden hacer sinergia en pos de las personas con discapacidad y sus familias. Si nosotros queremos que el día de mañana todas las personas con discapacidad, todos los niños, niñas con discapacidad puedan tener acceso a la educación, el SENADI tiene como principal rol el poder sacar iniciativas, sacar programas, pero siempre en conversación e interacción con el Ministerio de Educación, por ejemplo, porque es el Ministerio de Educación el que va a implementar esas normativas. Nosotros le tenemos que explicar y enseñar y educar a la gente del Ministerio de Educación que existe un grupo de población que no accede de la misma manera al sistema educativo y que tiene ciertas condiciones especiales, por la cual la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad les pide que se hagan ajustes necesarios o ajustes razonables.
nosotros tenemos que educar al resto de las reparticiones públicas en cuáles son los ajustes o requerimientos necesarios que puede tener una persona con discapacidad para acceder de igual manera o con igualdad de oportunidades al sistema de educación. Eso mismo pasa para el sistema de salud, eso mismo pasa para el sistema del trabajo, eso mismo pasa para el transporte, eso mismo pasa para la vivienda, eso mismo pasa para todas las prestaciones que pueda tener el Estado para la ciudadanía, ¿ya? Y en el rol que a mí me compete como subdirector es velar porque esas cosas se desarrollen, se implementen y se cumplan. Eso. Muchas gracias, que tengan muy buen día, buena semana, buen mes, y que esta pandemia que hoy día está afectando al país la podamos resolver y la podamos enfrentar de la mejor manera posible. Un abrazo, que estén bien.